Hoy día vamos a seguir con nuestro tema, que es, hoy es el tercer domingo. El otro domingo, fin de agosto, vamos a terminar con algunas cosas positivas. Pues hasta el momento hemos visto casi puro negativo. Y hoy día va a ser bastante negativo, lo siento mucho, pero lo bueno es que el otro domingo todo está bonito. Vamos a ver algunas cosas muy especiales en nuestra Biblia española, la antigua. Ya que llegaron las Biblias, puedo demostrarlas y todos lo pueden ver con sus propios ojos en su propia Biblia. Así que estamos hoy día para seguir con esto de cambios textuales en la Biblia española. Y para los visitas o la gente que quizá no sabe, nosotros somos un poco diferentes acá, un poco raros quizá, en que nosotros creemos que la Biblia, yo enseño así, que Dios dio al pueblo hispano la Biblia, la Biblia final, española en el año 1865. Y a partir del 1909 todo fue cuesta abajo. Ahora, esa es mi enseñanza, mi creencia. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Yo soy muy libertario en ese sentido, que si no está de acuerdo, entonces muy bien. Es que acá nosotros, por lo menos cuando yo esté en el púlpito y los que están de acuerdo conmigo, vamos a estar predicando de esta Biblia. Y aparece también en el letrero afuera. Pero a cada uno lo que le dé la gana, porque yo quiero que todos estén asegurados en su propio ánimo. Y si yo, dijo uno, a la fuerza no hay cariño. Qué risa, qué risa. Pero es cierto que uno convencido contra su voluntad sigue lo mismo, incluso que diga otra cosa. Así que vamos a hacer esto viendo los cambios textuales en la Biblia española. Déjeme prepararme aquí. Lo primero que vamos a hacer es una pregunta. Voy a desenmascarar un poco los que producen estas nuevas versiones. Porque, como muchos pensarían, y como nos dicen, uno se pregunta, ¿por qué hay tantas Biblias en la biblioteca, en la librería? Uno vaya a la librería cristiana y tienen un montón de Biblias. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera 1960. Algunas todavía tienen la 09, la antigua. Y cualquier otra, la nueva versión internacional. Y uno, siendo muy honesto, se pregunta por qué hay tantas Biblias. Y porque tiene un buen deseo de corazón y cree que lo que hace o que todos tienen las mismas intereses honestas que él tenga. Así que uno se pregunta por qué hay tantas Biblias. El problema es que las personas que producen esas Biblias no tienen intereses honestas. El problema es que ellos te dicen, es que las Biblias modernas actualizan el lenguaje, utilizan palabras más entendibles para que el mundo de hoy, el mundo moderno, pueda entender mejor las palabras de Dios. Pero uno encuentra que no es así. Ellos tienen otra autoridad, otra base. En realidad no tienen autoridad, tienen una opinión. Las Biblias hasta el año 1881 se basaron en este texto que les estaba mostrando a Cristian delante. Tiene el puro texto. Simplemente el texto, es como sacar una Biblia. Tiene el nombre del libro, tiene el capítulo, tiene los versículos y tiene puras palabras.
Mientras todas, y yo digo todas, las Biblias modernas, salen a base de este texto, que tiene lleno de opiniones y opciones. Y es básicamente elige o construye tu propia Biblia a tu gusto. Y salen con derecho de autor y cobran. Por eso existen, es por la plata, porque están lucrando de las palabras de Dios. Estas Biblias nos esforzamos para conseguirlas y a las personas de la iglesia las regalo. Las personas de afuera las vendemos a costa, a nuestro costo. Es 5,500. ¿Por qué? Porque es solamente para recuperar la inversión que hicimos y también para que valga algo para las personas que están comprando. Pero nosotros yo no estoy ganando la vida con las Biblias. A diferencia de estas personas, la erudición cristiana. Ahora, los que construyeron los textos, que vieron los manuscritos, que revisaron todas las lecturas que hemos visto la semana pasada y vamos a ver más adelante, tienen una teoría, unas reglas de cómo ellos van a hacer su cosa. Es decir, cuando uno se enfrenta en la evidencia de los manuscritos con 2 lecturas o 3 lecturas, cómo elegir cuál era supuestamente la original. Vamos a ver el humanismo presente en las mentes de estas personas. Un humanista racionalista alemán en 1796 dijo: la lectura más corta se prefiere por encima de la más larga. ¿Y cómo? Porque según ellos, los hermanos cristianos fieles estaban agregando palabras a la Biblia. Esa es su teoría. No lo que se puede demostrar claramente de que un escriba dejó fuera una locución en un versículo, y eso se ve claramente en Vaticanus, como vimos la semana pasada, sino que ellos inventaron este concepto de que los hermanos creyentes de la Biblia a través de los siglos estaban agregando cosas a la Biblia. Pues, según la erudición moderna, la lectura más corta se prefiere. La lectura más difícil se prefiere por encima de la más entendible y fácil. ¿Y cómo? Porque es la palabra de Dios, ahora tiene que ser difícil. Me acuerdo de un versículo que dice: mas yo temo de que, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo. Hay cosas complejas en la Biblia, claro que sí, pero ¿hacer una regla? La lectura más discordante se prefiere por encima de la más suave. Otra vez, hay que hacer la cosa más difícil, que la gente que yo soy más inteligente me paguen. Al final es eso. La lectura más rara o inusual se prefiere por encima de la más normal. Eso es decir, si yo tengo 10 testigos, 10 manuscritos que dicen una cosa y están de acuerdo, y yo encuentro otro manuscrito que dice otra cosa rara, yo me quedo con la rara. Y esta es la erudición cristiana, hermanos. Son las personas que al fin de cuentas produjeron esta cuestión. Y estas son sus reglas. Ahora están actualizadas un poco más adelante, vamos a ver. Pero sí, lo mismo. Escribas tienden a duplicar frases, pues son sospechosas frases repetidas. Donde no muere... donde no muere su gusano y no se apaga el fuego. En Marcos dice 3 o 4 veces. Ellos dijeron: no, una de esas es un agregado. Sacamos eso. Poniéndose a sí mismo en el lugar de juzgar las palabras de Dios. Haciéndose a sí mismos superiores a Dios. Y lecturas introducidas al texto, provenientes, así, yo lo puse en comillas, porque básicamente lo que pasa es, ellos dicen,
tenemos este código, nuestro favorito, Vaticanos. No tiene esa lectura. Pero encontramos los padres de la iglesia y los leccionarios, que eran porciones de escritura y oraciones y otras cosas usadas en las iglesias, que sí incluía esa lectura. No. Los padres de la iglesia, los leccionarios, agregaron a las palabras. No es que Vaticanos es una basura que quitó eso a propósito porque los escribas eran flojos. Para ellos, que se quedaron con la basura y echaron la mayoría de la evidencia al basurero. Sigamos las reglas de la sexual, la segunda versión, o de que vamos a ver, de Westcott y Hort, los que produjeron el bisabuelo de este texto. No este. A ellos dijeron, lecturas, manuscritos o grupos más antiguos se prefieren. Ahora, eso tiene un poco de sentido en la superficie. Porque, lógicamente, de una cierta manera, si un manuscrito es más antiguo, humanamente hablando, es más cercano a los originales. Se supone. Pero como ya mencioné o que vimos la semana pasada, uno de esos testigos muy famosos, preferidos, porque es mucho más antiguo supuestamente, tiene errores a través y correcciones a través del manuscrito. A lo mejor fue un borrador de un trabajo ya perdido y se quedaron con el borrador porque era de peor calidad. Nadie lo ocupaba. Y por eso es más antiguo, porque todos lo rechazaron, porque era un borrador de poca confiabilidad. Mientras los manuscritos y las lecturas que fueron recibidos por las iglesias se copiaron por miles y fueron divulgadas a través de todas las iglesias en el Medio Oriente, en otras partes, para compartir la palabra de Dios. Así que hay muchas lecturas tardías que concuerdan con citas patrísticas de los padres de la iglesia del segundo y tercer siglos, que las lecturas están ahora en nuestros tardíos, manuscritos y testigos tardíos, y están en los escritos patrísticos, pero no aparecen aquí. Porque entre medio alguien los sacó, esos códigos se quedaron y son muy antiguos. Es porque nadie los usó. Nadie los quería. Todos sabían, no, eso es una basura, no. Yo me quedo con esto. Pero Westcott y Hort dijeron, los más antiguos se prefieren. Lecturas se aprueban por la calidad y no la cantidad de testigos. Otra vez, una determinación muy, muy subjetiva. ¿Cómo determina la calidad? Si están en sus códigos favoritos. Alejandrinos, vaticanos, sinaítico. Ahí es la calidad. Y hacia abajo, con la calidad, la peor calidad siendo M gótica, que es el texto mayoritario, o el tipo bizantino, que es la base de todas las Biblias de la Reforma Protestante. Para ellos esta es la peor, aunque fue lo que Dios usó por 500 años casi para evangelizar el mundo, para provocar un gran despertar en las iglesias y para traducir la Biblia en centenares de idiomas. Pero no, peor calidad. La lectura, opción entre dos o más, que tiene más sentido es sospechosa. Otra vez, veamos cómo sigue con esto. Tiene que ser cuestionable, tiene que haber dudas en la lectura para que sea verídica. Pero ¿por qué?
¿Qué lógica tiene eso? A menos que uno simplemente quiere ganar la vida por complicar al resto del mundo. Algunas cosas son complicadas, pero la mayoría son fáciles. ¿Por qué te compliques tanto? La lectura más difícil se prefiere a la más clara. Básicamente lo mismo, pero son así, pero ningún sentido, pero estos son los eruditos. Ellos ganan la vida por estas cosas. Las lecturas de un manuscrito o grupo de manuscritos habitualmente superiores se prefieren a otras lecturas. Así que otra vez, básicamente, decirlo sin decirlo, Vaticanos es mejor. Si sabes Vaticanos, diferente al resto, entonces quedamos con Vaticanos. Notemos la mentalidad de la erudición. El texto de la Biblia solamente se puede discernir mediante la inteligencia humana, la ciencia falsamente llamada así. Solamente los seres humanos pueden determinar qué dijo Dios. Son agnósticos en la práctica, porque rechazan la participación tanto de Dios como del diablo. Hermanos, amigos, desde Génesis 3, Satanás se ha involucrado en corromper las palabras de Dios. Es la primera cosa que él hizo. ¿Cuánto más que Dios dijo? Empezó por cuestionar las palabras de Dios. Pero estos dicen, no, en 96 después de Cristo, Juan dejó su pluma después de escribir amén en Revelación, Apocalipsis, en las Biblias modernas. Y Dios y el diablo se quedaron con brazos cruzados mirando qué harían los seres humanos por 2000 años. En efecto, es lo que están diciendo. Que Dios no preservó sus palabras y que Satanás no buscaba corromperlas. Y sabemos que Dios prometió preservar sus palabras y sabemos que Satanás siempre ha intentado corromper las palabras de Dios. Las dos mayores fuerzas que existen en este universo y su batalla contra la mismísima palabra y la mayor revelación de Dios que existe en esta tierra. ¡Qué locura! Pero así es. Así es lo que dicen. Dios no preservó sus palabras en ninguna forma sólida y dejó a los seres humanos descifrar el texto originario mediante su propia sabiduría. Estos son los resultados prácticos de las teorías y la filosofía del criticismo textual. Y solamente mediante una fe ciega en lo que los que estudian los manuscritos sería posible tener una Biblia que se acerca lo más posible al texto original. Porque ellos no creen. Disculpen. Porque ellos no creen que podemos tener el texto original y les voy a citar textualmente lo que dicen. En la práctica, críticos textuales del Nuevo Testamento hoy en día tienden a ser cristianos ellos mismos, pero no siempre. No importa, porque la calidad de su trabajo no depende en su fe, sino en su adherencia a los estándares académicos. Ese hombre profesa ser un cristiano. Jan Kranz, en un artículo, ¿por qué el Textus Receptus no se puede aceptar? Este hombre que profesa ser un cristiano dice, este texto, el cual salvó el mundo, el cual salvó. Tenemos que confiarnos de hombres científicos y realmente no importa si ni siquiera son salvos porque es un ejercicio académico. No es por la fe. ¿Y alguien me puede citar Hebreos 11:6?
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Admiten que esto no agrada a Dios. Fin de cuentas. Pero hay más. ¿Para qué terminar cuando hay mucho más que decir? La crítica... Nunca... No hay que dejar de pegar hasta que el enemigo ya se dio por vencido. La crítica textual del Nuevo Testamento no difiere fundamentalmente de cualquier otro texto de la Antigüedad, del mismo artículo, de Jan Kranz. Tiene lo que dijo Platón, Aristóteles, Pliny el Mayor, Jesús, da lo mismo. Fin de cuentas, es una cosa científica, intelectual, no tiene nada que ver con la fe. Él lo dijo. Vamos ya. Textos bíblicos sobre la defensa y preservación de la palabra de Dios, que vamos a ver, no tiene que ver con la crítica textual. Es decir, que Dios prometiera preservar sus palabras realmente no tiene nada que ver con si tenemos sus palabras o no, o cuáles son sus palabras. Por la simple razón de que los autores, ¿quién es el autor de las Escrituras? Dios el Espíritu Santo. Hay un solo autor. Ahora, hay muchos humanos involucrados, obviamente, 40 más. Pero hay un solo autor y es el Espíritu Santo. Pero según él, los autores humanos no tenían en mente los procesos de copiar, sino solamente el valor de las verdades que transmitían. Para él, si David, al escribir Salmo 12, 6 y 7, no estaba pensando en la transmisión de los textos que contenían las palabras de Dios y los manuscritos, que no se puede aplicar a eso. Pero no fue David escribiendo eso, fue Dios el Espíritu Santo, dando sus promesas a través del instrumento de escritura de David, lo que fuera. Ahora, Daniel Wallace, este hombre muy iluminado, no tenemos ahora en nuestros críticos griegos o cualquier cree esto. Él es uno de los editores más conocidos y los instructores y los maestros de griego del Nuevo Testamento que existe en el mundo de hoy. Sigue con vida. Por eso todavía mantiene esta postura. En el momento de morir, él va a cambiar. Incluso si lo tuviéramos, no lo sabríamos o no estaríamos seguros. Hay muchos lugares en donde el texto del Nuevo Testamento está incierto. Él dice, incluso si tuviéramos, no podremos estar seguros. Porque niegan que el Espíritu Santo incluso se involucra en esto. Esta Biblia para ellos es simplemente otra obra de literatura. Es un libro muerto para estas personas. ¿Y realmente vamos a confiarnos de lo que ellos dicen? Pero ¿qué dice la Escritura? Porque vamos a dejar que Dios hable por sí. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro para siempre. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, sin que todas las cosas sean cumplidas. Las palabras de Jesús. El cielo y la tierra perecerán, mas mis palabras no perecerán. Otra vez Jesús, Mateo 24, hablando incluso de la tribulación.
Ya ha mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Y como Dios declara sus mandamientos a través de su palabra. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido evangelizada. Vamos. Toda habla de Dios es limpia, es escudo a los que en Él esperan. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras serán firmes, pues has dicho a tu siervo este bien. Las palabras de Dios son firmes. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, guárdalos para siempre de aquesta generación. Sigue. Vamos a confiarnos de los que dicen, no podríamos saber si realmente tenemos las palabras de Dios o no. O, así dijo Jehová. Porque si tú crees esto, no puedes decir, así dijo Jehová, porque no sabes. Estás mintiendo. A lo mejor, dijo Dios, no sabemos, no podemos decir. En los manuscritos mejores y más antiguos, bla, 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 bla. Ningún profeta hablaba así. La palabra de Dios se le vino y se lo entregó. Ninguna duda, ninguna pregunta, quizá puede ser, no lo sé. ¿Qué dijo Dios? Por tanto aquí, yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Hay profetas en los púlpitos que están hurtando las palabras de Dios. Bueno, esta porción de la Escritura no se encuentra en los testigos más antiguos. Ajá. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Alguien está hurtando y pervirtiendo las palabras de Dios. Y yo propongo que no soy yo. Bueno, ahora a lo que venimos. Los cambios en las versiones posteriores a 1881 que siguen el texto crítico. Vamos a tener algunos ejemplos y luego podemos, no sé si van a haber preguntas, pero puede haber que sí. Ya mencionamos, por ejemplo, esta primera, es Mateo 5:22. Y es el ejemplo más fácil de encontrar porque incluso a Cristian le mostré delante que está, cómo están las Biblias. Vamos a ver las versiones anteriores porque salen media interesantes. Dice, no se puede leer a lo mejor. Yo pues os digo, ahora es la 1569, se puede comprobar si quiere. Tenemos el facímil. Que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raja será culpado de ayuntamiento. Y cualquiera que a su hermano dijere loco será culpado de fuego. Así que en 1602 vino Cipriano de Valera y lo actualizó un poquito. Dijo, yo pues os digo que cualquiera que se enojare locamente otra vez con su hermano, es decir, sin razón, será culpado de juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado de ayuntamiento, y cualquiera que a su hermano dijere loco será culpado del quemadero de fuego. Y la antigua, la 1865, dice casi lo mismo. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Ahora, doctrinalmente, este versículo cae en lo que nosotros llamamos la constitución del reino milenario. Por eso está hablando de cortar manos y sacar ojos y ser echado en el fuego por hacer cosas menores, porque eso sí se va a aplicar, pero en el reino milenario. Y tiene su aplicación doctrinal ahí. Pero el problema es el versículo, los cambios que hacen después. Básicamente, después al concilio, cualquiera sea su hermano, quiere
insensato estará expuesto al fuego del infierno. Así que agregó lo del infierno de este quemadero del fuego. Y la 09, muy lenta esa transición, dice, más yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, otra vez. Porque de la 1602 también se hizo una edición en 1862. A lo mejor dice locamente también, y la 09 y la 60 siguieron esa línea en vez de la 65. Pero en la 60, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eliminaron la palabra por completo. Y uno dice, pero ¿qué importa? Es una palabra, dos palabras, una palabra griega, vamos a ver. ¿Qué importa? Saben que Jesús se enojó, ¿cierto? Jesús se enojó mucho, varias veces. Se enojó del monte de la transfiguración y dijeron, Señor, Señor, ayúdame, mi hijo está terriblemente endemoniado y no, tus discípulos no lo podían sacar o echar. Y Jesús se enojó y dijo, ¿hasta cuándo os tengo que sufrir, generación infiel? Se enojó. Ese versículo en la 60 le hace pecador a Jesús. Es un problema. Porque según la 60 Jesús es pecador. Pero otra vez, no les importa tanto a estos. Porque es un ejercicio intelectual. Del 5.22, les puedo mostrar aquí la diferencia. El texto recibido, yo lo podría leer, pero estaría hablando en lengua si no hay traductor, así que mejor no. Pero aquí dice ekei, que es la palabra sin razón, o sin razón. Y aquí no está, en el texto crítico. Así que se lo puedo mostrar. Yo puedo manejar el aparato, ahí está. Otro uso de la misma palabra, Romanos, sale sin causa, en vano y vanamente. Son esas otras formas que salen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de esa palabra, pero está ausente en ese versículo. Es evidencia. Yo mayormente preparé estos diapositivos para demostrar que la 1960 sí sigue el texto crítico en muchos lugares. No todos, pero sí sigue, tiene muchos cambios a base de este texto. A pesar de que hay muchos hermanos que son buenos hermanos, no niego que son buenos hermanos, que aman al Señor, quieren hacer correcto, pero ellos siguen con la 60 de ignorancia, me imagino. Es ignorancia, pensando que es una Biblia del texto recibido y no la es. Marcos 1:2, otro cambio muy fácil de identificar. El cambio es de los profetas, Isaías el profeta, les voy a mostrar por qué es un error. 1569, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi ángel delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Casi lo mismo, la 1602. Yo lo escribí con la S larga, que parece una F, pero es una S. 1862, dice lo mismo como está escrito en los profetas. He aquí yo envío delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Pero en la 09 y la 60 tenemos un detalle. Está escrito en Isaías el profeta. El problema es que es una cita de Malaquías 3:1, no de Isaías. Ahora el siguiente versículo sí es de Isaías, pero Marcos 1:2 es una cita de Malaquías. Así que ponerle Isaías el profeta es un error histórico y fácilmente comprobado. Otra vez, hos gegraptai en tois profetais, en los profetas, o por los profetas, depende. Y el texto crítico dice, en to Isaías to profetei, en Isaías el profeta. Mientras es una cita, ese versículo
de una cita de Malaquías 3:1. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual barrerá el camino delante de mí. Versículo 3, sí, es una cita de Isaías, pero es un problema. Y no es un problema en el texto recibido, pero aparece así aquí. ¿Cómo me van a decir que la 60 y la 09 no fueron corrompidas con el texto crítico? Me gusta esta. Ahora, tiene que entenderse que los hombres que tradujeron y redactaron nuestras Biblias, las 3 Biblias completas, eran católicos convertidos al Señor. Fueron perseguidos. En el caso de Mora, fueron físicamente azotados por la Iglesia Católica Romana. En su caso era por apostasía y concubinato, por haberse apartado de la iglesia y casarse, después de tomar un voto de celibato. Ahora, esto debería otra semana, a lo mejor sí. Porque es la 1569, la 1602 y la 1865 son las Biblias más anticatólicas que alguna vez hayan existido. Y este es uno de las muestras aquí. 1569. ¿Cómo se cumplieron los días de la purificación de María? Conforme a la ley de Moisés. Trujéronlo a Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquí es un poco diferente la ortografía antigua. Lo mismo la purificación de María. ¿Por qué? Porque bajo la ley, después de 7 semanas, si no me acuerdo mal, tenían que presentar un sacrificio para la purificación de la mujer después de haber dado a luz. No, de eso 7 semanas después de dar a luz a una niña. Eran 4 o 6 semanas después de dar a luz a un hombre. Así que son diferencias, no las entiendo, pero ¿qué importa? No soy Dios. Y en la 1865 dice lo mismo. ¿Y cómo se cumplieron los días de la purificación de María? Ahora, les voy a confesar, no es una confesión, pero les voy a decir que no hay ningún manuscrito griego que lleve el nombre de María en ese versículo. No lo hace. Fue un agregado. Yo creo que fue por el Espíritu Santo. Porque sí era necesario su purificación bajo la ley. Tenía que ofrecer un sacrificio para purificarle. El problema entra, ni siquiera en la 09, está bien, no es mejor, pero está bien. Y cómo se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Así que ella va a hacer su sacrificio, su purificación, y van a presentar a Jesús al Señor, como es correcto. Parte de la tradición judía, pero la 60 entra con y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Ahora Jesús necesita una purificación. En la 60. ¿Y cómo? Es decir, que él ahora está expuesto a los mismos requisitos de la ley para la purificación del pecado. María, una buena mujer, sierva de Dios, muy dedicada, fue usada grandemente por Dios para dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Después tuvo 5 otros hijos. Facilito, ningún problema. Jesús necesitando purificación, ahora tenemos un problema. Porque ahora no puede ser nuestro sumo sacerdote tentado en cada punto como nosotros, sacado el pecado. Porque aparentemente la 60 tenía pecado para purificarse. Problemas. Juan 18:36. Esto es interesante porque no hay ninguna base textual para hacer esto. Lo que ellos hacen. Dice, respondió Jesús,
Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis seguidores pelearán para que, eso es difícil, yo no fuera entregados a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Y nótese, ahora pues mi reino no es de aquí. Ahora, interesante. Es lo mismo, ahora pues mi reino no es de aquí. 1865 lo mismo, ahora pues mi reino no es de aquí. Así que básicamente lo mismo con una ortografía actualizada. Pero la 09 también tiene la palabra que está en todos los textos. Y en la 60 desaparece. Pero mi reino no es de aquí. Oh, ay, lo siento. Así que, ¿por qué importa? ¿Por qué importa si su reino no es de aquí o ahora no es de aquí? Porque su reino sí se va a establecer en el mundo. Es un reino literal, terrenal, físico. Será el reino de los cielos, establecido el reino milenario. Pero ese versículo en la 60 enseña un milenarismo que es muy, muy histórico, bueno, no original. La postura original de la iglesia primitiva y temprana era el pliasmo, el premilenarismo. Pero eso enseña que no habrá tal cosa como un reino literal físico en la tierra. Está quitando a Jesús, de Jesús su reino. Porque 1000 años, va a haber 1000 años de reino. Pero en las 60 no puede. Actos 20 y 28, esto es muy conocido, bueno, a lo mejor no se dan cuenta, pero es otro índice fácil. Por tanto, mirad por vosotros y por, me gusta cómo juntan las cosas, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Lo mismo en las 1602. A 1865 por sobreveedores, como dice, en vez de obispos. Pero la 09 y la 60 cambian. Ahora están apacentando la iglesia del Señor. Bueno, ¿qué importa? Dios, Señor, Señor Dios, ¿cierto? Pero sí hay un problema. Es porque la cual Él ganó con su propia sangre. Estas Biblias dicen que la sangre que compró la iglesia es la sangre de Dios. Pues Jesús es Dios en la cruz. Y sabemos eso. Pero aquí simplemente es la sangre del Señor. En este versículo, por lo menos, hay otros que enseñan la divinidad de Cristo, sí. Pero en este versículo, con muy poca evidencia de los manuscritos para respaldar la determinación, ellos quitaron a Dios y pusieron al Señor. La frase en griega, tein ecclesian tu theu, la iglesia de Dios. Ahora esta cita del Dr. McCardley, ahora con el Señor, la palabra de Dios es cambiada al Señor, destruyendo la verdad que la sangre que tuvo Jesucristo en sus venas era la sangre de Dios. Otra vez tenemos un ataque a la deidad de Cristo, Jesucristo, porque si Jesús tenía la sangre de Dios en su cuerpo, entonces Jesucristo es Dios manifestado en la carne. ¿Quieren adivinar? Bueno, este es un buen lugar donde demostrar algo. Es 20-28, ¿cierto? En realidad, lo interesante es que aparece en el texto Peu de Dios. Está en el texto aquí, arriba. En el aparato abajo aparece Kuriu.
que es del Señor. La lectura favorecida va en la 09 a la 60. Esa lectura, P64, alejandrinos, y no me acuerdo el resto de los manuscritos. Pero, ¿saben? ¿Alguna vez hayan visto la nueva traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová? Yo tengo como 5 en la oficina. Son toda una basura. Pero adivinen qué dice su cuestión en ese versículo. Nunca van a reconocer a Jesús como Dios. Así que les conviene seguir con la 60 y la 09 ahí, diciendo que Jesús es solamente Señor, no es Dios. Así que, ¿quién puso esa lectura ahí? ¿Fue Dios? ¿Realmente cree que Dios rebajó la divinidad de Cristo a simplemente ser Señor? ¿O puede ser que hay algún enemigo que odia a Dios? Y así ha estado corrompiendo las Escrituras desde ese tiempo. Así que más ejemplos. Son varios más, así que dice Efesios 3:9, la Biblia. Voy a leer el versículo completo porque no está ahí. Efesios. Ahora que tengo mi Biblia callejera de vuelta. Tengo que tener las Biblias más costosas y caras en español por haberlas mandado a tapizar a Estados Unidos. 3:9 dice: de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Dia Jesucristo. Pero en la 09 y la 60 está ausente, diciendo que Dios creó todas las cosas, sí, pero por Jesucristo. Porque Juan 1:1 dice que en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, versículo 3, por este fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Sí, Cristo Jesús, cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, es el Señor Jesucristo, en su forma preencarnada como el verbo de Dios. Pero a Satanás no le gusta, así que hace cambios sutiles así, sacando a Jesucristo ahí. Actos 15:17. Actos 15:17. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Simplemente dejaron, dice el Señor que hace todas esas cosas de las 60. ¿Por qué? ¿Se le olvidó incluirlo? No sé, pero no está. Simplemente no está. Ahora, la 60 la podría sacar para demostrarlo, pero lo puedo mostrar después. 1 Corintios 10:9. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Así que no ni tentemos a Cristo, ellos dicen, ni tentemos al Señor. Otro cambio a base del texto crítico. El texto recibido dice ton Christon, mientras el texto crítico dice ton curion, Señor. Curios, siendo Señor, así que es de otro modo. Misma palabra, Lucas 23:42. 23:42 dice, dijo Jesús a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. ¿Por qué es importante esto? Es el malhechor en la cruz, ¿cierto? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es su confesión para salvación, reconociendo a Jesús como Señor. Pero
la 60 y la 09 la quitan, simplemente dice, recuérdate de mí, acuérdate de mí. Pero en realidad, doctrinalmente lo dejan en el infierno, porque no reconocía a Jesús como Salvador, como Señor. 1 de Pedro 3:21, esta sí es importante. Bueno, todas son importantes, pero doctrinalmente aún más complejo. Y no tenemos tiempo de meternos en la doctrina de bautismos, los 7 bautismos, y por qué es una cosa. Pero dice, versículo 21, a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva a nosotros también, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo. Así que, otra vez, si uno quita la figura, entonces ahora es el bautismo que nos salva. Y el bautismo no salva a nadie. El bautismo en agua, por lo menos. Se describe como un bautismo, pero no es la inmersión en el agua que le salva a nadie. Hay 3 jóvenes aquí hoy que han dado testimonio de haber creído en Cristo y haberlo recibido como su Salvador. Y ninguno de ellos se han bautizado bíblicamente todavía. No tengo ninguna duda de que se van a bautizar. Pero son tan salvos como yo, porque el bautismo es simplemente un paso de obediencia. Y quitar la figura está enseñando que uno tiene que bautizarse en agua para ser salvo. Y no es así. Eso va en contra de todo el registro bíblico de qué es el bautismo, cómo se aplica y eso. Así que, bueno. Marcos 9:24, otra vez, Señor desaparece. Está en el texto recibido, no está en el texto crítico. Actos 9:20, es un cambio de tiempo del verbo. Eso pasa a menudo. De hecho, ahora estoy pasando ejemplo por ejemplo en el aparato crítico en el Nuevo Testamento. Estoy en Mateo 5 para encontrar todos los lugares donde la 60 sigue el texto crítico en vez del texto recibido. Y hasta, 5:25, estoy en Mateo 5:25 hasta el momento, he encontrado 13 o 14 lugares donde claramente sigue el texto crítico en vez del texto recibido, cuando hay una diferencia en los textos. Y lo muy interesante, hermanos, no lo lamento decir, lamento mucho por los hermanos que han errado en esto, pero de las 14, 11 de ellas también aparecen en la Reina Valera Gómez. 2 Timoteo 1:6, agregaron el fuego. 2 Timoteo 1:6. Me acuerdo la primera vez que leímos esto con un hermano conocido evangélico. Y estaba con mi profesor, el hermano Felipe, y yo me asusté al escuchar la cosa que dijo 2:6, ¿cierto? 1:6, 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te amonesto que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, el don era el del pastorado, de ser un obispo y un pastor de la iglesia en Éfeso. La 60 dice que despiertes el fuego del don de Dios que está en ti. Y obviamente, por la tendencia religiosa, especialmente del mundo evangélico chileno, irán directo a Mateo 3 con el bautismo de fuego y Actos 2 con las llamas como de fuego. Van a decir que ese es el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es ser echado en el infierno, amigo. No tiene nada que ver con lenguas o con nada de eso. Lo siento mucho. Así que
la palabra griega, ahí aparece anasopurein. Ahora, tiene esa raíz pur sí quiere decir fuego, pero es metafórico. Es como se encendió en su ira. Obviamente un incendio, sí, es un fuego, ¿cierto? Pero no es que se enojó y espontáneamente combustión espontánea por... No. ¿Para qué vamos a meterle el fuego cuando es simplemente una metáfora? De despertar o animar algo. Revivificar algo que ya se quedó dormido. Así que sin sentido estos cambios. 1 de Pedro 2:2. Esto es uno de mis favoritos y recién estoy haciendo tema de esto porque la sociedad, la Sociedad Bíblica Trinitaria que publica este Textus Receptus, su postura es solamente publicar Biblias a base de este texto, supuestamente, y que la única Biblia en inglés que ellos publican es la Biblia King James, que es la correcta. Okay, yo creo sobre la Biblia King James en inglés lo que yo creo sobre la Biblia Reina Valera 1865 en español. Y me crié con esa Biblia antigua en inglés, que es el año 1611, salió 9 años después de nuestra Biblia del Cántaro. Por algo me gustan las Biblias antiguas. Ahora, ellos están, en vez de, no sé, encontrarse con esta Biblia y imprimirla, que sería una gran bendición para nosotros, que tenían la opción de hacerlo, porque en 2001 estaban todos reunidos, los de la Gómez, los de la Purificada, los de la Sociedad Bíblica Trinitaria y nuestro hermano Jeff McCartley, todos estaban reunidos en Florida en una reunión hablando del tema de la Biblia española. Y nosotros somos los únicos que cumplieron la palabra de buscar una Biblia antigua y reimprimirla. El resto se fueron a sus escritores y empezaron sus propios proyectos. Y este año, por fin, la Sociedad Bíblica Trinitaria está publicando su Biblia completa. Ya tenían el Nuevo Testamento hace tiempo y este año están publicando con el Antiguo Testamento. En 1 de Pedro 2:2, ellos siguieron con esta lectura de la 09. Dice, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis, y ellos agregaron o dejaron para salvación. Es un agregado. ¿Hay un solo texto recibido que alguna vez fuera impreso con esa lectura? Ni siquiera el texto recibido que ellos imprimen tiene esa lectura. Entonces, ¿por qué? Se supone que ellos siguen ellos imprimen este texto. ¿Por qué no lo siguen? Nuestra Biblia la tiene correcto. Y ya ¿cuánto? 59 años que tenemos la lectura correcta. Ahora, primero ellos sacan en la 60, la 09, dice, de la palabra, saquen ahí, y hay una razón textual, pero no vale la pena, pero agregan para salvación. Y ahora están enseñando que la salvación es un proceso. Uno empieza su camino de llegar a ser salvo en algún momento futuro. Y la Biblia no dice eso en ninguna parte. La salvación es el momento que uno pone su fe en Cristo. Y Cristo le salva. Esa persona es eternamente salva. El problema, bueno, incluso la 09 y no la 60, pero la 09 y la 1569 y la 1602 la tenían para salud. Que no es la lectura perfecta, nosotros la tenemos en la 65. Pero es
una lectura aceptable. ¿Por qué? Porque en la Biblia salud habla del alma, del andar, de la purificación y la santificación, del andar después de la salvación. No está hablando de la salvación, está hablando de mi andar día a día con Cristo, acercándome más y más a su imagen. Así que no es un problema en las Biblias antiguas, pero es perfecta aquí. Y ellos siguen las 60. La Sociedad Bíblica Trinitaria sigue las 60 en ese versículo con esa lectura. Y Revelación 22, 14, o Apocalipsis en las Biblias modernas, última página de la Biblia. La Biblia dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Ahora estamos hablando del futuro, la eternidad futura, que es media rara, porque eternidad no tiene pasado ni futuro. Pero entendemos que en nuestra perspectiva, que vamos a pasar la eternidad con Cristo a un tiempo que para nosotros parece el futuro. Y va a haber reglas como uno alcanza a llegar a esa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Según la Biblia, los que guardan sus mandamientos. Pero en la 60 dice, lavan sus ropas, que es otra cosa completa. Hay un solo grupo de personas en la Biblia que se les permite lavar sus ropas en la sangre de Cristo. Ellos son algunos de los santos, los mártires de la tribulación. El resto, nosotros somos, hay toda una doctrina ahí. Pero hay un solo grupo en la Biblia que se le permite lavar sus ropas. Y no son las personas en la eternidad futura. Ellos tienen que guardar sus mandamientos. Así que es un cambio doctrinal. Ahí. Así que, obviamente, otra vez, el motivo de todos estos ejemplos era para demostrar y dejar claro de que la Reina Valera 1960 no es una Biblia fielmente basada en el texto recibido, como nos dicen. Simplemente no puede ser, y se ha comprobado que han hecho varios cambios muy fáciles de discernir y determinar a base del texto crítico. Que ya ya dejamos en claro que por lo menos la filosofía aquí es Dios lo dijo y así lo voy a creer, aunque ellos mismos no lo cumplan. Y la filosofía aquí es, no sabemos qué dijo Dios y lo vamos a tener que investigar. La 60 se basa aquí, o tiene muchos cambios a base aquí. Mientras nosotros nos quedamos con este texto y la Biblia que Dios nos dio a base de él. Así que, ¿alguna pregunta, duda? Hablé muy rápido, no sé. Esto es a lo mejor es una cosa, un paso muy aburrido en esta, no sé, para mí no lo es, pero yo soy nerd. A mí me gustan estas cosas. Claro, ahora, bueno, su reino no es de este mundo ahora, pero vendrá un día cuando Jesús se descenderá del cielo y estará parado en el monte de las olivas. Y ese monte se va a partir. Ojo, traspasaron. 6, 7, 8. Así que decir que su reino no es de este mundo niega las promesas de su venida. Y literalmente es la esperanza bienaventurada del creyente, es que Jesús nos viene a buscar en algún momento.
Después de la muerte física o durante la muerte, nosotros estamos esperando que Jesús nos venga a buscar. Pero doctrinalmente en las 60, bueno, lo que hace es crear una contradicción. Porque obviamente la 60 dice que Jesús vuelve. Pero en este versículo dice que Jesús no vuelve. Así que, ¿qué le vamos a hacer, cierto? Así que, no queda nada, ningún comentario, ninguna pregunta. Nada. Todo clarísimo. Bueno, excelente. Me pregunte por el WhatsApp. O por el WhatsApp y se lo mando así, o lo que le guste. Porque yo tengo las diapositivas, los diapositivos, de hecho tengo que cambiar el formato porque los copié de una presentación que hice. He hecho esta presentación para hermanos en Perú, en Santiago y en Rancagua. Entonces, voy mejorando y preparando la presentación para después. Así que, claro, de hecho le voy a agregar al grupo de la iglesia y voy a enviar los archivos a todos, un solo golpe. Bien. Fabián, por favor, ciérrenos con una oración, por favor.